Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo número 6. Está conformado por Angie Ramos, Albert Ramón y Omar Zavala. Esta vez le vamos a hablar un poco de la arquitectura prerrománica y románica. Bien, eh, se denomina arte prerrománico o arquitectura prerrománica al primer gran período del arte medieval en Europa occidental, coincidiendo a nivel temporal con la Alta Edad Media, sustentado con las creaciones artísticas de distintos pueblos y culturas que aportarían hasta el siglo X a la creación del arte románico. Esta se da a inicios del siglo V, luego de la caída del Imperio Romano, con las invasiones germánicas en el año 476, cuando cayó el último emperador romano. Bien. En realidad, es que Europa Occidental es invadida por pueblos bárbaros, donde había una unidad estilística de fracción en regiones, como pueden ver en las imágenes, regiones y reinos más o menos estables, que generaron estilos artísticos y realidades heterogéneas y distintas de cada uno. Sobre el territorio en que aún alienta débilmente, todavía la cultura antigua está, entran en contacto con las corrientes bizantinas, es muy fluyente el arte bizantino, la arquitectura bizantina entre ellos, y también están en los pueblos recientes conquistados de la prehistoria. Bien. Entre las principales aportes artísticas del mundo prerrománico serían básicamente dos. El establecimiento del modelo de monasterio benedictino que empleara a Cluny en su expansión, y a su vez el modelo básico seguido de los monasterios del periodo románico, ser la base del florecimiento de la arquitectura otoniana del Sacro Imperio Germánico del siglo X, que combina con corrientes bizantinas de la época. También, si se ven, se emplean aquí un poco un poco como sería un chin del arte gótico, vamos a decir, esas puntas, esos eh, como pinos arriba, son parte de Cluny y sus aportes, vamos a decir así. Bien. Eh, en el prerrománico hay determinadas características comunes también, como la relativa ausencia de grandes programas, pues de anteriores eh, esculturas, vamos a decirlo así. Ellos se enfocaron en que en su arquitectura o sus edificios fueran más estéticos, más pequeños. Si se fijan en la fachada, era muy lisa. Los techos que hacían una caída. Si se fijan también, eh, eran más rectangulares y cuadraditos. Eh, a la next, please. Bien. Esta es la iglesia de San Juan de Baños. Esta es una imagen por dentro, aquí a la derecha. Hay arcos. Su espacio realmente era amplio. Eh, Vemos que también era liso. No vemos aquí escritos ni nada, pero eso era parte de su arquitectura, los escritos por dentro, ornamentación, etcétera. Vemos la estructura también, como era lisa, aquí no vemos ningún estereotipo de esculturas afuera tampoco, ni nada por el estilo. Y así vamos con lo siguiente.
Bueno, yo les hablaré sobre las obras destacadas de la arquitectura prerrománica, que una de estas es la iglesia de San Pedro de la Nave, el capillo de San Pedro de la Nave en Almendra, Samaro, que fue entre los años 680 al 711. Una de las últimas obras del arte visigodo. Esta arte se identifica porque su tipo de arquitectura es arquitectónica, su autor es desconocido. La temática de esta es que fue construida para ser una iglesia. Su estilo, como ya le había dicho, es el arte visigodo y su cronología viene siendo desde el siglo 7 al 8. Su función fue religiosa y sus materiales con los que fue construida fue de piedra, de sillares y sillajeros, ladrillo y madera. Su sistema arquitectónico es internamente la iglesia posee cubiertas planas de madera, naves y bóvedas de cañón en ladrillo, crucero y que son el crucero y la cabecera. Se trata de una iglesia que se recibiría posteriormente varias modificaciones, pues a la planta original, que es en cruz griega inscrita en un rectángulo, se le añaden dos naves laterales que generan que su planta esté a medio camino entre la basílica y la cruciforme. Asimismo están estas dos sales que la podemos ver aquí, como vemos aquí en esta parte bien que está la cruz griega, pero le salen dos cruces posteriores a ella. Sus elementos sustentantes eran muros poderosos y sin mortero, pequeños y muy estrechos vanos, columnas y pilares, y sus elementos sustentados eran cubiertas planas, bóvedas de cañón, como no se observa bien en la imagen, pero sí tenían su bóveda de cañón, arcos de medio punto exteriores, que aquí lo podemos ver, y los interiores. Otros de sus obras destacadas fue la Santa María de Naranco, que su temática fue aula regia, iglesia. Su estilo que predominaba era el prerrománico austeriano. Su cronología fue a mediados del siglo IX y su función fueron para religioso, ocio y residencial. Igual que la pasada obra destacada, esta fue construida con materiales de piedra, que la piedra eran sillares y sillajeros, ladrillos y madera. Su sistema arquitectónico es abovedado y con dos plantas que posee tres salas central y laterales, y la entrada se realiza desde su lado largo y la escalera que aquí ven, que aquí se puede observar, era exterior. Sus elementos sustentantes eran muros grandes, contrafuertes internos y externos, columnas y pilares, y sus elementos sustentados eran el edificio. El edificio se cubre mediante bóveda de cañón y mediante arcos fajones que descansaban sobre mensulas y arcos ciegos. Aquí en esta imagen que está en la superior derecha de la diapositiva, podemos observar que no era su origen como una iglesia, sino un palacio mandado a construir por Ramiro I. Este palacete era utilizado para la caza y para la entrega de las enseñanzas al ejército austeriano cuando iban a la guerra. Aquí podemos ver que su valoración eran formas puras y geométricas. Sus decoraciones aquí en los medallones se influenciaban por las bárbaras. Aquí el arco era peraltado. Como pueden ver aquí que esta imagen está más clara, sus arcos eran peraltados.
tenían tribuna, su muro aquí, pero predominó del muro del sobrevano. Aquí podemos observar su verticalidad, edificio pequeño pero alto. Al ser vertical, lo hacía ver como un edificio más alto de lo normal, a pesar de que no tenía una gran altura. Aquí tenemos otra obra destacada, que es el monasterio de San Miguel de la Escala. Su autor también era anónimo y su tipo de arquitectura era una obra arquitectónica. Su temática era igual que las demás para una iglesia. Su cronología fue en el siglo X y su localización era en San Miguel de la Escala, en la Escalada del León. Su sistema arquitectónico: interiormente, las naves y el crucero presentaban cubiertas planas de madera con cubiertas externas a dos aguas, mientras que los ábsides poseen bóvedas. La planta en basilical y cuenta con 3 naves rematadas a su cabecera por ábsides circulares y poseen bóvedas. La planta es basilical y cuenta con 3 naves, como ya le había dicho. El crucero sobresale exteriormente, pero no en planta, como aquí podemos ver, que sale, pues, el crucero sale en pro exteriormente, pero no en planta. Sus elementos sustentales eran muros gruesos y pilares cruciformes y columnas. Sus elementos sustentados eran cubiertas planas de madera, bóvedas y arcos de herradura. Aquí les hablaré un poco sobre el contexto geográfico ya de lo que es la arquitectura románica, que el románico surge en la región francesa de Borgoña, lidiante con la Lombardía italiana a finales del siglo X, como una forma de construir de la benedictina, que tiene su casa madre en la abadía de Cluny. Como ya mi compañero le hablaba sobre Cluny, en Francia. Se extenderá durante el siglo XI, primer románico, por todo el occidente cristiano, siguiendo las vías de penetración cultural de los caminos de peregrinación de la época, especialmente el Camino de Santiago y el de la Roma. Su ámbito geográfico abarcará desde el sur de países escandinavos, como podemos ver aquí en la imagen, el sur de países escandinavos y las islas británicas hasta la Italia, y la línea fronteriza con el Islam en España, básicamente los ríos y Tajo y Ebro. El siglo XII es en el momento de su esplendor de este estilo de románico pleno, aunque en Francia desde finales del siglo empieza a convivir con el gótico, el segundo estilo internacional de la Edad Media. En la primera mitad del siglo XIII comenzó el taldo románico, pero solo perdura en el medio rural de países de España e Inglaterra. Aquí su contexto histórico fue el año, su origen fue en el siglo X, en el norte de Italia, de Lombardía, como ya le había mencionado. Se mantiene hasta el siglo XIII, que convive con el gótico y recibe el nombre de románico en el siglo XIX por considerar que algunas formas recordaban el arte romano. Como vemos aquí, en la arquitectura prerrománica no se daba tanto lo que eran las esculturas y la pintura, pero sí hubieron algunas partes de la prerrománica que sí se destacaron.
Aquí, en el prerrománico hay determinantes características comunes como la reductibilidad, ausencia de grandes programas arquitectónicos, pero no abundaron mucho en lo que eran las esculturas. Ahora pasaremos con mi amiga que le hablará sobre las características arquitectónicas. Bien, yo les voy a hablar sobre las características de la arquitectura romana. Su principal característica era que ellos rechazaban el revestimiento rico del romano. Los muros se construían a base de sillarejo y sillar, y ellos evitaban la mampostería. El sillarejo así se convirtió en su material favorito, ya que era muy fácil de utilizar y era muy económico. Usaban la bóveda de cañón seguido en la nave central y de arista o de crucero en las naves laterales, ya que los techos de madera de las antiguas basílicas eran poco resistentes y poco durables. Se utilizaron contrafuertes o columnas adosadas al exterior para contrarrestar los empujes horizontales producidos por las bóvedas. Las ventanas eran limitadas en su parte superior por arcos de medio punto. Las puertas eran enfatizadas mediante archivoltas y decoradas con motivos variados. La basílica, como podemos ver aquí, era mayormente con la planta de cruz latina. Los capiteles a veces eran de origen corintios y otras veces eran ornamentados con entrelazos florales y también con figuras de animales, como vemos en las imágenes, y con santos y hombres. Además, también a veces ellos imitaban los capiteles bizantinos. Los tímpanos de las puertas, que son el que vemos en la parte superior izquierda, estaban decorados con bajo relieve. Los materiales básicos de construcción. Los materiales básicos que ellos utilizaban, como ya había mencionado, eran la sillería de sillar, que era un bloque de piedra labrado como un paralelepípedo, el sillarejo, que era su material favorito, que es una piedra más pequeña y de peor labrado, y el mampuesto, que era el que ellos menos utilizaban. Esta era una piedra no labrada y era más tosca. También ellos utilizaban el ladrillo, pero eso fue mayormente en España, y la madera, y también el barro cocido. Los elementos constructivos. Los elementos que ellos utilizaban eran las bóvedas, la de medio cañón, como podemos ver aquí, que usualmente cubría la nave central. Las naves laterales, en cambio, estaban cubiertas a veces por mitades de bóvedas de medio cañón y frecuentemente por bóvedas de arista o de crucero, como la segunda que vemos en el medio. Y está la bóveda ojival, que aparece en el siglo XII, que es también llamada de crucería, que es la de la parte derecha. También otro elemento eran las cúpulas. Estas eran utilizadas en serie, como podemos ver aquí abajo, en la Catedral de Saint-Front. También está la planta, como se ve desde arriba, y estas eran de influencia bizantina. También los ábsides eran cubiertos por media cúpula o bóveda de cascada, que es la de la parte de arriba. Otro elemento eran los muros, construidos, como ya había dicho anteriormente, de sillar, y tenían fuertes empujes horizontales en las bóvedas. Los muros tenían las siguientes características. Eran muy gruesos y toscos, las aberturas eran escasas, y por eso, como podemos ver en la imagen derecha, eran súper escasas las aberturas y por eso los interiores estaban muy mal iluminados. Había contrafuertes en el exterior para disminuir el grosor de los muros y había soportes discontinuos en las naves. Otro elemento
eran los capiteles. Los capiteles, algunos eran imitaciones del corintio y otros eran una imitación de los capiteles bizantinos, como por ejemplo el trapezoidal y el cúbico. También había unos que eran en forma de tronco de cono, o sea, tenían el tronco en forma de cono invertido. Otro elemento son las columnas. Las columnas tenían fustes cilíndricos o poligonales y eran lisos. Y una característica también era que las plantas de las basílicas, como ya había mencionado, eran en forma de cruz latina porque estaban inspiradas en la basílica romana. Las plantas tienen las siguientes modificaciones. Se le creaba un deambulatorio, ahí hay una parte en que está señalado, se creaba un deambulatorio, el cual era el resultado de la creación de las naves laterales y separaban el ábside central principal. Tenían una extensión del coro, se agregaron capillas alrededor del santuario y capillas alrededor del ábside, que eran las llamadas absidiolos, tenían campanarios y el claustro, que es una evolución del atrio, pero con aplicaciones monacales. Las ciudades, en cuanto a las ciudades de las ciudades románicas, siempre una característica es que siempre estaban amuralladas. De ornamentación. Ok. Por ejemplo, de la ornamentación estaba ubicada normalmente en los bordes de la puerta y en los capiteles y en los tímpanos. Por ejemplo, la ornamentación más utilizada eran los dientes de sierra que iban por encima de las puertas, las estatuas iconásticas, las puntas de diamantes y los bestiarios. Entonces, ahora sí, la casa románica. La casa románica, como podemos ver aquí, eran de dos tipos. Está la casa románica de los campesinos y la casa románica de los nobles. Los arquitectos en esta época rechazaron el plano de la casa romana y asumen un nuevo concepto inspirado en las casas bárbaras. Al principio, las casas de los campesinos, como podemos ver en la de la izquierda, tenían solamente una habitación que servía para todo, para sala, para cocina, etc. Más adelante, luego le fueron agregando más habitaciones y una segunda planta, pero seguían siendo construidas en madera. Y está la casa románica de los nobles, que era más grande, tenía más habitaciones, y estas eran construidas en piedra. Está también los monasterios. Los monasterios eran importantes, más importantes en el tiempo de la Edad Media, y durante los periodos de invasión, las artes y las letras se refugiaron en los monasterios. Los edificios claustrales eran construidos alrededor de un claustro. Los edificios estaban las partes de los monasterios que ahí, como podemos ver, está señalada, había una fuente, estaban las despensas, la cocina, la sala capitular, que era donde se juntaban los religiosos y en donde se cantaban los capítulos de las horas canónicas. Estaban los talleres y dormitorios, que eran para los obreros y los campesinos, etc. Todas esas partes están señaladas en la imagen. Este es un ejemplo de un monasterio, y abajo está la planta con las partes indicadas. Está el claustro, la sala capitular, la iglesia, la sala de los monjes, la cocina, etc. Los edificios rurales.
Aquí habían dos edificios que eran los más representativos, como que dice, estaban los trojes o depósitos de frutos y cereales, que es el que está a la izquierda, y estaban los claustros, que es el de la derecha. El claustro de la Babiatone, como ya habían mencionado mis compañeros, fue uno de los más importantes y representativos. El urbanismo y las ciudades románicas. Las ciudades románicas eran muy parecidas a las ciudades musulmanas. Los edificios se localizaban en determinadas calles y barrios, y la burguesía medieval urbana y feudal controlaba el gobierno de las ciudades. Las ciudades estaban siempre amuralladas por miedo a un posible ataque árabe. La muralla también era un perímetro que marcaba la diferencia entre la alta, la media y la baja sociedad. En el interior de la ciudad vivían las personas importantes, el rey, los nobles y el clero. Estos tenían privilegios jurídicos y sociales, y los que vivían en el exterior, más para afuera, después de, o sea, estaban los nobles y las personas, y luego había un muro, y ahí estaban después las personas que vivían en el exterior, que eran los del pueblo llano. Estos eran más importantes en relación con la economía, la agricultura y la ganadería. En caso de ataque, las personas que viven en el exterior tenían más riesgo de morir que las personas que viven en el interior. Y aquí se pueden ver las partes. Las artes. Aún se conservan ejemplos de pintura mural que incluyen motivos abstractos en los elementos arquitectónicos, como por ejemplo las columnas, y también representaciones de escenas bíblicas y de la vida de los santos. Era lo que más se pintaba. En cuanto a la escultura románica, esta destaca porque está hecha en piedra a gran escala, y como podemos ver a la derecha, un ejemplo de un tímpano, que era en los lugares en los que más predominaba la escultura. También era hecha con imágenes de santos y escenas bíblicas. Por último están las obras destacadas. Aquí podemos ver la iglesia de Santa Fe de Confes. Hay una imagen, la imagen de la derecha normal, está su planta y los cortes. La catedral de Angúlema, que también está la planta, un pequeño corte que también tiene indicaciones de algunas partes de la catedral, y la catedral vista desde el frente. La iglesia de San Saturnino, también una planta, un corte visto desde adelante, y la iglesia vista desde lo alto. La catedral de Pisa en Italia, aquí es donde está la famosa torre de Pisa, la podemos ver como en la parte de atrás de la catedral. En la imagen de la izquierda superior está una planta y está un corte. La catedral de Ely, también una vista desde el frente, la planta y un corte. Y por último, el baptisterio de San Juan en Florencia. Está la planta, una vista desde el frente y un corte. Como podemos observar, cada una de las obras destacadas que vimos, todas, a excepción del baptisterio, eran hechas con plantas en forma de cruz, que era una de las características más básicas de las plantas de esta época. Esto fue todo de nuestra parte. Esperamos que todo lo que hemos expuesto haya sido de suma importancia y de aprendizaje para ustedes. Muchas gracias.